Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un caso que es, la verdad, una auténtica historia de suspense tecnológico. Vamos a ver cómo una medición que parecía perfecta, de libro, no solo estaba equivocada, sino que escondía una catástrofe sanitaria y económica a nivel internacional. Venga, vamos a meternos de lleno en este engaño. Fijaos bien en este número, 150 microsiemens por centímetro. Durante 6 largos meses, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, este era el valor que mostraba el monitor, un valor ideal, estable, que transmitía una sensación de control y de seguridad total. Pero, como veremos, era solo una fachada. Y aquí tenemos el coste real de esa supuesta perfección, 78 millones de euros. Y esto no es solo dinero, ¿eh? Hablamos de una retirada masiva de productos y, lo que es infinitamente peor, un brote de salmonela que se extendió sin control por 12 países. Una auténtica pesadilla. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un dato, un simple número tan vigilado y tan estable, nos fallara de una forma tan estrepitosa? Pues la clave no está en lo que el sensor medía, que lo hacía bien, sino en aquello que era totalmente incapaz de ver. Para poder resolver este misterio tenemos que ir a lo más básico. Así que vamos a sumergirnos un momento en la ciencia que hay detrás de la conductividad. Es una herramienta esencial en la industria, sí, pero como demuestra este caso, puede ser un arma de doble filo si no la entendemos a la perfección. A ver, de forma sencilla, la conductividad no es más que la facilidad con la que la electricidad pasa a través del agua. Esto se rige por la ley de Ohm y depende directamente de unas partículas con carga eléctrica que llamamos iones. ¿De dónde salen? Pues de sales, minerales, ácidos, cualquier cosa que se disuelva en el agua. Cuantos más iones, más conductividad. Simple, ¿no? Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón del problema. La conductividad mide iones, punto. Pero es completamente ciega a cualquier tipo de contaminación biológica. Bacterias, virus, materia orgánica no tienen carga eléctrica o es despreciable. Así que, para el sensor, es como si no existieran. Esto significa que podemos tener un agua con una conductividad perfecta, de manual, que en realidad es un caldo de cultivo para patógenos. El diseño físico de la sonda, del propio sensor, es fundamental. La constante de Zelda no es más que una propiedad de su geometría, la relación entre la distancia L que separa sus electrodos y el área A de esos mismos electrodos. Esto es lo que garantiza que cada medición sea comparable y fiable. Podríamos decir que es como el DNI del sensor, esencial para que las lecturas sean correctas. Y claro, para que estas mediciones sean fiables, no basta con poner la sonda y ya está. Hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la temperatura, que afecta muchísimo a la lectura. Por eso, siempre se compensa y se estandariza a 25 grados. Luego está la señal de transmisión, la famosa 420 mA, que es el estándar industrial para evitar ruidos. Y hoy en día las sondas más avanzadas incluso se autodiagnostican, como si tuvieran un check engine para avisar si algo va mal. Bueno, pues con esta base científica volvamos al caso real. Nos vamos a los Países Bajos, a la empresa Eurofood Processing BV, muy conocida por sus bebidas probióticas funcionales de alta gama. Una historia que, por desgracia, se convirtió en una lección para toda la industria alimentaria. Imaginad la escena en la sala de control. El panel de mandos era la viva imagen de la perfección, todo en verde, todo estable, y sobre todo la conductividad del parámetro estrella clavado en su valor objetivo, 150 más menos 10 microsiemens por centímetro. Aquello no es que diera tranquilidad, es que creó una burbuja de falsa seguridad que era, como se vio después, muy peligrosa. Durante 6 meses, el sistema funcionó como un reloj suizo. La conductividad era impecable, no saltó ni una sola alarma. Pero en el 7º mes, la cruda realidad se abrió paso. Empezaron a llegar quejas de clientes, primero unas pocas, luego una avalancha, hasta que las autoridades sanitarias encontraron el nexo común. El desastre ya era imparable. La investigación sacó a la luz una verdad aterradora, una contaminación masiva por Salmonella enteritidis. Hablamos de 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua de proceso. Y el origen de todo, un biofilm, una capa viscosa de bacterias que llevaba al menos 2 meses creciendo silenciosamente en el interior de las tuberías. Esta fue la conclusión, tan técnica como devastadora, de los ingenieros que investigaron el caso. Las bacterias, al ser materia orgánica, no aportan iones al agua. Por lo tanto, no afectan a la conductividad. Mientras la población de salmonela crecía de forma exponencial en el sistema, la sonda seguía informando, impasible, de que todo estaba perfecto. Era el crimen microbiológico perfecto. Pero ¿sabéis qué? Analizando los datos históricos a posteriori, los ingenieros encontraron algo.
unas pequeñísimas oscilaciones de apenas 0,5 microsiemens por centímetro, que en su día se habían descartado como simple ruido del sistema. Lo increíble es que ese ruido seguía un patrón cíclico que encajaba a la perfección con los ciclos de regeneración de las resinas del tratamiento de agua. Era una señal muy débil, casi imperceptible, pero era la única pista que había. El impacto en la salud pública fue tremendo. Casi 3.000 personas se enfermaron, y de ellas más de 150 tuvieron que ser hospitalizadas. El brote se convirtió en un problema internacional, con casos en 12 países, y destrozó por completo la confianza de los consumidores en la marca. Por suerte, de los desastres se aprende. Este caso fue un punto de inflexión que obligó a la industria a desarrollar un enfoque de seguridad completamente nuevo, una defensa con múltiples capas para que algo así simplemente no pueda volver a ocurrir. Pasemos del problema a la solución. El nuevo protocolo es muy claro. Primero, olvídate de mirar solo el número absoluto. Lo importante son las tendencias, los patrones, las microvariaciones. Segundo, la conductividad no puede estar sola. Necesita compañeros de viaje, como análisis de carbono orgánico total o test microbiológicos. Tercero, las alarmas tienen que ser más listas, que no salten solo por un valor, sino por una desviación. Y por último, y fundamental, la verificación externa, que es la que te da una visión objetiva y sin sesgos. Vale, vamos a resumir las lecciones clave de este caso. Y, lo que es más importante, vamos a ver cómo esta misma trampa, esta ceguera tecnológica, puede aparecer en otros sectores con consecuencias igual de graves o incluso peores. Si nos tenemos que quedar con algo de todo este análisis, que sea con estas tres ideas. 1. La conductividad mide iones y nada más, no es un medidor de pureza. 2. El verdadero conocimiento no está en la foto fija del dato, sino en la película, en las tendencias a lo largo del tiempo. Y 3. Confiar en un único parámetro para algo tan crítico como la seguridad alimentaria no es un error, es una negligencia. Los análisis complementarios no son una opción, son una obligación. Ahora que hemos visto la magnitud de este desastre, la pregunta es casi obligada. Si esto ha podido pasar con un sensor tan básico como el de conductividad, imaginad por un momento las consecuencias cuando el que falla es el instrumento que debe garantizar la pureza en la fabricación de medicamentos. Un fallo que no es que no detecte bacterias, sino que no detecta residuos químicos que pueden provocar una contaminación cruzada entre diferentes fármacos. Pues en nuestra próxima entrega vamos a investigar justo eso, una retirada masiva de productos farmacéuticos valorada en 89 millones de euros. Si este caso de la conductividad os ha parecido grave, lo que vamos a ver con el TOC en la industria farmacéutica es sencillamente demoledor. Os esperamos en la próxima. Hasta entonces. Y oye, si os ha resultado útil e interesante, ya sabéis, dadle a me gusta, suscribiros para no perderos la siguiente y compartidlo. Un saludo.